Y nos quedamos en este punto número 10, que la pregunta es, ¿habrá consecuencias por nuestras decisiones? De acuerdo al ejemplo que estamos viendo de Adán y Eva, vamos a leer, les voy a leer el versículo, en Génesis 3, 16 al 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero que vean esto, porque desde el principio, ¿qué fue lo que pasó? Desde el principio, Eva tomó un lugar que no le correspondía. ¿Ok? La autoridad del hombre, ella se puso por encima. Pero después vemos que el hombre se va a enseñorear de la mujer. Entonces, eso es lo que vemos en el matrimonio, muchas veces. La mujer queriendo ocupar un lugar que no le corresponde y el hombre queriendo someterla y ponerla ahí abajo, enseñorearse de ella. Entonces, esto no es así. Tenemos que funcionar como la Biblia establece. Dice el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí están las consecuencias de las decisiones que tanto Adán como Eva tomaron. Entonces, sí, cuando en el matrimonio se toman malas decisiones, habrá consecuencias. Esa es la realidad. La Biblia nos enseña. Ahí en Gálatas 6, 7 y 8 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es, las decisiones que tomamos siempre traerán consecuencias, ¿verdad? En las consejerías, muchas veces llegan las personas y quieren una ayuda instantánea. Y cuando comentamos ayuda instantánea, no quiere decir que no estoy queriendo decir, más bien lo que estamos queriendo decir es que quieren que se les solucionen las cosas inmediatamente. Eso es lo que se quiere decir, ¿verdad? Entonces buscan una ayuda instantánea, ya, arréglame las cosas ya. Cuando en el proceso del matrimonio han sido años de vivir en egoísmo, de vivir cada quien pensando diferente, haciendo cada quien lo que bien le parece, no considerando a Dios. Y entonces, cuando buscan una solución inmediata, no va a pasar. Esto es un proceso. Por supuesto que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de restauración, es un Dios de segundas, terceras oportunidades, es un Dios que si tú obedeces, la Biblia dice, ¿verdad? Que Él se encarga de enderezar tus veredas. Esa es la realidad, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Pero hay que entender que es un proceso y hemos de ser pacientes. Y en ese proceso muchas veces estamos cosechando lo que hemos sembrado por años. Por años se sembró eso y pues obviamente que la cosecha es grande. Entonces necesitamos quitar todo eso. En el tema de la siembra se le dice pasar la rastra, ¿verdad? Corta y cruza, se le dice. ¿Para qué? Para quitar todo eso. Pero es un proceso. Y así es en el matrimonio. Entonces, sí hay consecuencias. Si ustedes ven la vida del rey David, cuando él tomó malas decisiones, pues hubo consecuencias de sus malas decisiones. Dios no quitó las consecuencias, ¿verdad? ¿Y por qué no las quita? Pues porque es un principio. Lo que estamos sembrando, estamos cosechando. Ahora bien, cuando hay una buena actitud para encarar, para enfrentar la problemática, entonces Dios torna toda esa problemática en bendición. Pero hay que tener la actitud correcta y hay que esperar el tiempo, ¿verdad? Y aguantar. Bien, entonces, cuando como matrimonio estamos viviendo alguna circunstancia adversa, alguna circunstancia difícil, hay que arreglarlo inmediatamente. La misma Biblia nos enseña que no se ponga el sol sobre nuestro enojo.
Eso quiere decir, no te vayas a dormir sin arreglar. Pero muchas veces, por el egoísmo, por el orgullo, dejamos que pasen días. Y Satanás, que es astuto, empieza a crear raíces de amargura en nuestro corazón. Y esas raíces de amargura después nos van alejando y separando de Dios y de nuestro cónyuge. Y esto aplica a todas las relaciones personales. Cuando hay raíces de amargura, hasta los mejores amigos los separan. Entonces, es importante siempre arreglar las cosas inmediatamente. Si se logra hacer eso, mira, va a ser un matrimonio que va a estar sanito. ¿Por qué? Porque no le estás dando chance al enemigo que entre y que haga de las suyas. ¿Hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. En Génesis 3:20 dice que Adán llamó a su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes, ¿verdad? Entonces, Eva dio hijos muertos en pecado y con la misma maldición. Y así es como la raza humana de generación en generación vienen muertos, venimos muertos en pecado. Por eso es importante apelar a la promesa de Génesis 3:15 que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Es importante restaurar esa naturaleza muerta por esa naturaleza viva que solamente cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador podemos tener. Dice la Biblia que nuestro espíritu muerto es vivificado. Imaginen ese matrimonio entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu que le da vida. Eso es lo que hay que hacer. Si hay esperanza, tenemos que voltear a ver a nuestro Dios, buscarlo. Y Dios se encarga de restaurar las situaciones. En Juan 14:6, pasaje conocidísimo por todos nosotros, dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voltear hacia la cruz para ver al Señor Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador, porque en su muerte, sepultura y resurrección, ahí es donde trae esa victoria. Y cuando nosotros tomamos esta decisión, entonces tenemos esta victoria espiritual. Y el matrimonio, cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, empieza a funcionar de acuerdo al diseño que Él estableció. Bien, así como Adán y Eva eran perfectos, viviendo en perfecta comunión con Dios, y después del pecado hubo esta separación entre ellos y Dios. Bueno, esa separación que no existía antes, pues ahora Adán y Eva son pecadores con esa naturaleza pecaminosa y tienen personalidades independientes. Es lo que yo les dije, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues voltear a ver hacia Cristo y también entender que no terminó la misión. Lo que Dios les había encargado, como quiera lo siguieran haciendo, pero se necesitaban el uno al otro para funcionar y cumplir con esa promesa. La promesa no cambió: fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Entonces, en los matrimonios de nosotros es importante que entendamos que tenemos que trabajar en equipo, que el enfoque es la misión de Dios. Tenemos que trabajar juntos para traer gloria al nombre de Dios. ¿Cómo? Haciendo la misión. Obviamente, cumpliendo nuestras necesidades el uno al otro, pero trabajando juntos. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, sí hay esperanza para los matrimonios, pero solo en Cristo. Bien, ¿cómo debemos vivir entonces? El verso 21, Génesis 3:21, estamos ahí. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está la clave. ¿Se acuerdan lo que ellos habían hecho? Hojas de higuera y se habían tapado, pero dijo Dios: así no es. Así no es. Dice que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Esas pieles eran de animales y esos animales tuvieron que morir para poder quitar esa piel y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahí está el sacrificio. Dios ya estaba dejando un precedente de cómo sería la parte de redimir el pecado, de cubrir el pecado, de limpiar el pecado por el sacrificio de un cordero. Entonces tenemos que entender que vivimos en un mundo separado de Dios,
un mundo bajo el juicio de Dios. Y es el resultado del pecado y es la realidad que vivimos. Por lo tanto, hay problemas y habrá problemas, ¿sí? Ningún matrimonio es perfecto, ni uno solo. No importa en qué contexto te encuentres, siempre habrá problemas, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo en tinieblas. Esa es la realidad. El pecado está a la puerta. Ahí está. Entonces, hay problemas, habrá problemas y ningún matrimonio es perfecto, pero podemos ser exitosos. ¿Cómo? Bueno, la clave está en lo que hemos estado diciendo, en el Cordero. Así como Dios sacrificó estos animalitos para darle las pieles a Adán y Eva y que se pudieran cubrir, ¿qué creen? La Biblia nos enseña que el Señor Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, yo te quiero hacer una invitación hoy, porque si tú no has tomado la decisión de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, por ahí hay que empezar. Por ahí es donde empiezas para que tu matrimonio funcione conforme y de acuerdo al diseño que Dios estableció. Así es. Ese es el primer paso que se debe de dar, ¿verdad? Fíjense, aquí vemos este patrón en cuanto al sacrificio del animal, porque más adelante la Biblia nos dice en estos dos hijos, en Abel y Caín, que ya sabemos la historia, Caín mata a Abel por envidia, ¿verdad? Pero dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque él siguió el principio de lo que Dios había hecho con Adán y Eva. Él estaba trayendo lo mejor de las ovejas, ¿sí? En Proverbios 27-26 dice, los corderos son para tus vestidos. En Juan 1:9, esta declaración importantísima que hace Juan el Bautista o el bautizador, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vean este cuadro. Jesucristo es ese Cordero que Dios proveyó, que prometió desde Génesis 3:15 para la redención, para restauración de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida separada de Dios. Entonces, en el matrimonio es importantísimo que volteemos a ver al Cordero, que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, si ya lo hicimos, pues es importante entender esta parte que hay que estar arreglando cuentas con nuestro cónyuge. Entonces, Jesucristo nos amó y nos ama con un amor incondicional. Él nunca nos desamparará y nunca nos abandonará. Siempre está con nosotros y siempre nos ama incondicionalmente. Bueno, ese cuadro de amor es el que debe de estar en el matrimonio. Ese amor incondicional, ese amor que cuida, ese amor que protege, ese amor que está ahí, ¿verdad? Debemos de vivir como Cristo. Por eso nos decimos cristianos. Y por eso, bueno, yo tengo la costumbre de cada vez que voy a enseñar, sobre todo los domingos, siempre le aclaro a mi audiencia que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir todos los días. Y ser cristiano, ¿sí? No quiere decir que seamos perfectos sin pecado, pero sí que nos estamos perfeccionando. Ahora, si nos vamos a Hechos capítulo 11, cuando a los discípulos se les llama cristianos por primera vez, nos vamos a encontrar que ese nombre no fue un nombre que ellos se dieron a sí mismos, sino fue un nombre que sus enemigos les dieron, porque les decían, ahí van los cristitos. ¿Qué quería decir eso? Que ellos hablaban y se comportaban, hacían como Cristo. Entonces, lo que empieza como algo, pues como un apodo, pues realmente implicaba mucho. Porque el que me digan, oye, mira, ahí va ese Cristito, pues realmente es algo que me debe de llenar de gozo. Quieren decir que están viendo algo en mí, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que debemos de vivir como Cristo y por eso nos decimos cristianos. Sé, entiendo que hay mucha gente que se dice cristiana, pues que no lo es. Y la Biblia da testimonio que por sus frutos los conoceréis. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo
de Cristo. Miren lo que dicen estos pasajes y quiero leerlos porque creo que son importantes. Dice en Romanos 13 al 14, lo tienen en sus manuales. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Es decir, esa era nuestra manera de vivir anterior, antes de venir a Jesucristo. Pero ahora que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que somos cristianos, entendiendo lo que significa la palabra, pues tenemos que vivir como el Señor Jesucristo. Cada día buscar parecerme más a Él. Esto no es una competencia con nadie más. Es yo con Dios, en mi caminar cristiano y en mi matrimonio, pues buscar que los dos vayamos en ese proceso. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son engañosos esos deseos que antes teníamos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que la transformación viene por medio de la palabra. Entonces tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios para ir transformando nuestra manera de pensar. Y esto es importantísimo. Por eso la lectura diaria de la Biblia. Hay que hacer ese hábito. Cada quien en el matrimonio tiene que hacer la parte que le toca. Yo tengo la responsabilidad de estar pasando tiempo con Dios en la palabra todos los días. Mi esposa tiene la responsabilidad de pasar tiempo con Dios todos los días. Si cada uno hace su tarea, es esta cuadro, esta gráfica que hemos puesto, ahorita más adelante la vamos a volver a poner, del triángulo. Dios está en el vértice superior y el esposo y la esposa están de cada lado. Cuando estás cerca de Dios, estás más cerca el uno del otro. Hay que hacer la tarea de estar pasando tiempo, de congregarte, de estar conectado, de estar escuchando la enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la predicación de la palabra es que Dios también va transformando nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Dice Colosenses 3, 10 al 14, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues, vea, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vea, eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro en el matrimonio, vamos a tener muchas quejas el uno del otro. Pero aquí nos dice Dios cómo es que debemos de hacerlo. Perdonándonos, teniéndonos paciencia, soportándonos en algunas ocasiones, ¿verdad? Dicen que para que haya una discusión se necesitan dos. Va a haber veces en que uno tiene que soportar y aguantar callado. ¿Para qué? Para que no se eleve a una situación que no debe de ser, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y luego ve lo que dice, que es el vínculo perfecto. El vínculo, algo que une una cosa con otra. ¿Qué es lo que une a un esposo con una esposa? El amor. Eso es lo que debemos de tener. Y 1 Corintios capítulo 13 nos da la definición del amor. Entonces, todos estos principios que estamos viendo del ejemplo de Adán y Eva son fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? No cambian. Si ellos vivieron esas cosas, nosotros las vamos a vivir. Entonces hay que tener esto en mente y hay que, de alguna manera, si no logramos entender las instrucciones que Dios nos da en la Biblia, pues veamos los ejemplos, veamos esos ejemplos que encontramos en la Biblia. Está lleno, sobre todo el cuadro de Cristo en la iglesia.
Si logramos comprender cómo es que Cristo trata a la iglesia y cómo es que Dios espera que la iglesia respete a Cristo, le dé su lugar, le dé su honra, su gloria, pues vamos a entender cómo es que cada uno de nosotros debe de actuar en esta función que le toca en el matrimonio. Dos extremos que son fatales para un matrimonio. Fíjese, dos extremos que son fatales. El primero es ignorar las necesidades de la pareja. No podemos hacer eso. Es importante conocerlas. Por eso, otra vez, tenemos que tener estos tiempos donde podamos platicar, donde podamos externar lo que es una necesidad, porque muchas veces lo que es una necesidad para mí, no necesariamente para mi esposa va a ser una necesidad. La de ella pudiera ser otra, y yo tengo que conocerla y ella tiene que conocer la mía, porque si recuerdan, uno de los propósitos del matrimonio es suplir las necesidades el uno del otro. Entonces, si yo empiezo a ignorar las necesidades de mi mujer y mi mujer empieza a ignorar mis necesidades, estamos sembrando el fracaso y tarde que temprano lo vamos a cosechar. ¿Ok? Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó. ¿A qué quiere decir esto? Que si uno no cree lo que la Biblia dice, pues va a traer división en el matrimonio. Por eso es importante que los dos estemos sometidos a la palabra de Dios. Entienda que un creyente, un santo, alguien salvo, también puede ser un incrédulo. ¿Por qué? Porque está ensoberbecido, porque es orgulloso y porque no quiere aplicar los principios que Dios establece en su vida. ¿Se acuerdan de Tomás? Él fue un incrédulo, a pesar que era uno de los seguidores de Cristo, era un discípulo de él, pero dijo, hasta no ver, no creer. Fue un incrédulo. Es alguien que no creyó a Dios, ¿verdad? Entonces, si hay un divorcio en un matrimonio cristiano, se debe a la incredulidad. No creer lo que Dios dice. No es que yo creo que mi matrimonio Dios no lo puede restaurar. No, no estás creyendo lo que Dios dice, porque dice la palabra que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Todo es posible para Dios. No, es que yo no creo que me pueda perdonar. No, la Biblia dice que debe perdonar. Entonces, no es que no quiero. Ah, bueno, tú estás siendo un incrédulo porque no estás creyendo lo que Dios dice, ni quieres obedecerlo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la única razón por la cual un divorcio puede suceder es la violación de este pacto. ¿Cuál? El no querer obedecer lo que la Biblia dice. El no querer suplir las necesidades de tu cónyuge. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas parejas que han ignorado este asunto de las necesidades no se han divorciado oficialmente, pero siguen viviendo bajo el mismo techo. Bueno, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Es decir, no lo han hecho oficial porque pues, no han ido ante el juzgado. Pero Dios nos da la oportunidad de cambiar esas cosas y de hacerlo de la manera correcta. El segundo extremo es ignorando la misión. Es ignorando la misión. Y de veras, este asunto es muy importante, porque ya hemos visto desde el principio de este estudio que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y no solo eso, que el propósito del matrimonio es crear una descendencia para Dios. ¿Ok? Sí, con mis hijos física, pero que ellos conozcan a Dios y que tengan la carga de hacerlo conocido, de evangelizar a otros. Como matrimonio, esa es la tarea que tenemos. Y no solamente con nuestros hijos, tenemos que buscar hijos espirituales, es decir, evangelizar a otros, compartir el evangelio con otros y ayudarlos en su proceso de crecimiento espiritual. Como matrimonio debemos de funcionar. Y cuando como matrimonio funcionamos, ¿qué crees? Que los hijos también vienen, porque vienen viendo ese ejemplo. Están viendo lo que estamos haciendo y ellos quieren imitarnos. Entonces, muchas veces nuestros hijos no están tomando las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tomando las mejores decisiones. Entonces es importante arreglar estos aspectos delante de Dios y darle. ¿Ok? Entonces, cuando ignoramos la misión, ese es, pues, otro de los problemas serios, fatales para el matrimonio. ¿Sí? En este contexto, la familia llega a ser el todo en la relación.
lo que llena los pensamientos de la pareja y por lo tanto les llena la vida. No hay tiempo para nada más, solo para la familia, porque para ellos es lo más importante. Y no podemos perder de vista que nuestro principal ministerio, eso es una verdad. ¿Sí? Sin embargo, la idea de que sea nuestro principal ministerio es que ellos puedan crecer conociendo a Dios y haciéndolo conocido, que se involucren en la misión, ¿verdad? Entonces, poner a su familia delante de Dios es su lista de prioridades. Su familia ha llegado a cuando no pones, ¿sí?, a Dios como tu prioridad y pones a tu familia. Acuérdense que idolatría en la Biblia, les explico esto, sí, a ver si no, espero no nos ser claro. La idolatría en la Biblia es sencillo. Todo lo que se interponga entre Dios y yo es idolatría, porque Dios es mi prioridad número uno. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí en medio puede ser, póngale el nombre que quiera. Puede ser el trabajo, puede ser la esposa misma, puede ser la familia, puede ser un hobby, puedo ser yo mismo, ¿verdad? Todo lo que se interponga entre Dios y yo. Entonces, la familia es nuestro primer y principal ministerio, pero Dios es nuestra prioridad, ¿ok? Entonces, tenemos que encontrar ese camino correcto para llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos en la misión, ¿ok? Ok. Cuando llegamos a estos extremos, ignoramos necesidades, ignoramos la misión, estamos sembrando el fracaso. Es cuestión de tiempo para que esa construcción colapse. El equilibrio. Necesitamos encontrar un equilibrio en los dos extremos. ¿Y quién nos va a quién nos va a dar ese equilibrio? El señorío de Cristo. Es decir, cuando ponemos la Biblia como nuestra autoridad, cuando nos sometemos a lo que Él dice, no que lo que yo quiero hacer, no lo que mi esposa quiere hacer, o no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios dice. Eso tiene que ser para que haya un equilibrio en el matrimonio. Y mire, aquí vemos nuevamente este gráfico muy ilustrativo. Tenemos a Dios en la parte superior y con la misión. Tenemos al hombre y tenemos a la mujer, al marido y a la esposa, ¿sí?, que están en el matrimonio. Entonces, cuando estamos en el conocimiento, vamos hacia la consagración y más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a la misión, más estamos cerca el uno del otro. Así es como funciona. Entonces, es la única manera de que un matrimonio funcione conforme al plan de Dios. Y es la única manera de que el hombre y su mujer puedan acercarse más al uno del otro, juntitos, con una misma mente, con un mismo corazón, trabajando en obediencia a Dios. Es crecer en Cristo y es acercarse más y más a Dios, ¿verdad? Aquí, en este cuadro, lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo tiene la preeminencia. Él lleva la voz cantante. Entonces, un matrimonio, y eso puede subrayarlo en su manual, un matrimonio será tan fuerte como lo sea la relación personal de la pareja que tiene con Jesucristo. Fíjese, un matrimonio será tan fuerte como lo sea la relación personal que tiene la pareja con nuestro Señor Jesucristo. Entre más tomado de la mano del Señor estés, meditando, reflexionando en su palabra, aplicando sus principios a tu vida, si tu esposa o si tu esposo está haciendo lo mismo, ese matrimonio es sólido. Acabo de enseñar en Mateo acerca de los dos constructores. Esto que estamos viendo, esto es construir sobre la roca, que era lo que Jesucristo decía. ¿Quién construye sobre la roca? Aquel que oye y hace mis palabras. Y la Biblia dice que vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon duro esa casa. Nuestro matrimonio va a ser golpeado. O sea, esa es una realidad. No importa si está fundado sobre arena o sobre la roca, va a ser golpeado. Entonces, mejor que sea sobre la roca. Porque si está sobre la arena, dice la Biblia que fue grande la ruina del hombre insensato que construyó sobre la arena, ¿verdad? Entonces, queremos matrimonios sólidos, pase tiempo con Dios,
medite en la Biblia, compártalo con su esposa, compártalo con su esposo, ¿sí? A lo mejor, como ha habido algunas preguntas, pues es que mi esposo ahorita no quiere, no le interesa. Bueno, hágalo usted y ore, y actúe como Cristo. Eso es todo. Espere el tiempo, veamos el testimonio que se compartió. ¿Qué decía ella? Decía, bueno, yo hice lo que a mí me tocaba y lo demás se lo dejé al Señor y yo lo apliqué a mi vida. De eso se trata, ¿verdad? Ahora tenemos que entender algo. Nuestra pareja no podrá satisfacernos al 100%, ¿ok? Obviamente que Dios nos la dio para suplir nuestras necesidades, pero nunca nos va a poder satisfacer al 100%, ¿ok? Es una ayuda nada más, no es la solución, no es todo lo que necesitamos, pero en Cristo sí hay la satisfacción. Cuando uno está con el Señor, ahí es cuando está toda la satisfacción. Entonces, aunque mi cónyuge no supla todas mis necesidades y yo no supla todas las necesidades de ella, cuando estamos con Cristo, estamos satisfechos, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir de ese principio. Así que si hay problemas en su matrimonio, bueno, pues cada uno de nosotros tiene la culpa. Dice, es su culpa porque usted no ha sido tan diligente como debiera haber sido en su relación y andar con Cristo. Acuérdense, tenemos que ser responsables. Asumamos la responsabilidad que nos toca porque ese es el principio de la solución de problemas. Si yo no reconozco que hay un problema, pues no se puede solucionar, ¿verdad? Bien, dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, vea el crecimiento. Lo que Pedro está hablando aquí es de un crecimiento espiritual. Dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, vea, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención la palabra ocioso. No nos dejará estar ociosos. Cuando David estuvo de ocioso fue cuando se equivocó terriblemente y pecó. Y eso trajo consecuencias tremendas. Entonces, dice Dios, mira, si tú te enfocas en crecer espiritualmente y hacerlo de manera diligente, no vas a estar ocioso. No vas a estar ocioso ni sin fruto, vas a estar dando fruto. Y de eso se trata, de que demos fruto y que el fruto permanezca. Y que ese fruto otras personas puedan comer de él. La esencia del señorío de Cristo es conocer a Dios. Dice Salmos 2:11-12, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, así como usted y su pareja se casaron y pasaron tiempo juntos conociéndose, bueno, es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Pasar tiempo con Dios. ¿Cómo le hago para pasar tiempo con Dios? Por medio de la oración, pasando tiempo en su palabra. Acuérdense, Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces, cuando tú y yo estamos meditando y reflexionando en su palabra, Dios está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. La manera de comunicarnos nosotros con Dios es por medio de la oración. Entonces, así como vamos conociendo a nuestra pareja, así como la conocimos en el periodo de noviazgo, ¿verdad? Que era mucha comunicación, te escucho, me escuchas, te hablo, me hablas. Bueno, así es con Dios. Esa es la manera de conocer a Dios. Y ese es el cuadro que nos deja. En esa intimidad es que Dios quiere entablar esta relación, ¿verdad? Entonces, cuando los dos de una pareja no se sienten satisfechos y hace el tiempo para reconocer el problema, es hora de desarrollar una relación íntima con el Señor para conocerlo y someterse a Él. Si te está costando trabajo arreglar alguna situación en tu matrimonio, ¿sabes qué hay que hacer? Pasar tiempo con el Señor. Cuando tú pases tiempo con el Señor, vas a ser dócil,
Y entonces vas a arreglar las cuentas. Es un principio. Fíjense, este consejo que le dio David a Salomón, su hijo, en 1 Crónicas 28:9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Es decir, por eso les digo, a Dios no lo engañamos. Dios sabe realmente lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Obviamente, esta es la instrucción de un padre a un hijo, de un rey a su sucesor. Pero hay un principio importante, ¿sí? El mismo Señor Jesús dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Si nosotros nos apartamos de Dios, Él va a dejar que vivamos y suframos las consecuencias. Y como lo acabo de decir, separado de Dios no podemos hacer nada. Un matrimonio separado de Dios está sembrando el fracaso. Así es, así es. ¿Cuál es la práctica del Señor de Cristo? Pues andar con Dios. Eso fue lo que hizo este personaje, Enoc, que fue arrebatado. Dice: caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El andar con Dios. Ese es el punto. ¿Cómo andamos con Dios? Lo he estado diciendo, ¿verdad? Pasando tiempo, meditando en su palabra, orando. ¿Ok? Bien, dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue transpuesto, arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado, por lo que traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Andando con Él, obedeciéndole, ¿verdad? Siendo uno con Dios. Dice que la Biblia que Enoc tenía 65 años de edad cuando comenzó a caminar con Dios, y vivió todos sus días sabiendo que el juicio de Dios, el diluvio, estaba por llegar. Entonces, nunca se es demasiado tarde para decidir servirle a Dios. Y si quiere servirle, tiene que someterse a su señorío. Esto implica un andar diario con Él por fe. Por fe. La Biblia da testimonio en Santiago que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto quiere decir que pasará tiempo todos los días acercándose a Dios en la Biblia. Por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es todo lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a creer lo que Él dice. Por eso Hebreos 11:1, la definición de fe dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vas a creer por fe lo que Dios dice. Estás pasando por una situación difícil, no ves la salida. La Biblia dice que los creyentes no andamos por vista, sino por fe. Entonces, cuando tú pasas tiempo con el Señor, esa fe crece, esa fe se desarrolla y vas a creer lo que Él te dice. Y vas a dar esos pasos de fe. Y te voy a decir una cosa: Dios va a contestar, va a responder y va a sanar, va a restaurar y te va a sacar de esa situación adversa. Por eso la Biblia da testimonio que no debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores. Bien, la esencia del Señor y de Cristo es conocerlo. Y ya dijimos, de una manera íntima. El resultado del señorío de Cristo es glorificar a Dios. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, estamos glorificando su nombre. Jesucristo le dijo a Dios el Padre: yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Acabando la obra que me diste que hiciese. Es decir, obedeciéndote. Tú y yo glorificamos a Dios obedeciéndolo. Si uno de los dos en el matrimonio no quiere obedecer, nuestra responsabilidad, el que sí quiere, es glorificar a Dios. Obedece a Dios, haz lo que Él dice y Dios va a traer bendición. Muy bien, voy a parar aquí en las responsabilidades bíblicas del marido. Yo creo que este tema no lo voy a ver. No, no es cierto. No, sí lo vemos, pero lo vemos la próxima semana. Les digo que estamos ya en la recta final. Entonces voy a terminar aquí en este punto. Aquí nos quedamos y
si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues es el momento de hacerlo. Y también, si alguien se apiada, que no deberían, pero si alguien sabe cómo van los Rayados en la final, díganme. Pónganme en el chat. Espero que hayan puesto en mute la tele y no a mí. ¿Eh? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Eso, 0-0. Ok, gracias. No hay preguntas, no hay dudas. Sí, buenas noches a todos. Sí, hay una pregunta. Okay. Dice, ¿por qué uno ve matrimonios muy felices y no son seguidores de Dios? ¿Por qué ve uno matrimonios muy felices y no son seguidores de Dios? Bueno, puede ser tu perspectiva. Ahora, si los matrimonios felices que ves son los que ves en Facebook, quiero decirte que pues no son, ¿verdad? Y también quiero decirte que la felicidad es un estado emocional. El gozo es un estado espiritual. Entonces, no se trata de ver matrimonios felices. Se trata de ver matrimonios gozosos. Porque me gusta poner este ejemplo. Pero imagínate, voy a tratar de explicar la diferencia. Si tú estás platicando conmigo y yo te digo, ay, estoy bien feliz, porque como Job, mira, estoy súper feliz, porque como Job, ¿qué crees? Perdí todos mis negocios, murieron mis hijos, estoy en la ruina, estoy súper feliz. Entonces, ¿tú qué me vas a decir? Hoy estás loco, o sea, estás mal de la cabeza. En cambio, si yo te digo, ¿sabes qué? Perdí todos mis negocios, estoy en bancarrota, pero tengo gozo en mi corazón, porque yo sé que Dios está en control de las cosas. Entonces tú vas a decir, wow, qué fe tiene este hombre. ¿Te fijas la diferencia? Entonces, lo que nosotros debemos de buscar en un matrimonio es el gozo de obedecer a Dios. Y otra cosa, hay que dejar de ver a los demás, sino vernos nosotros. ¿Sí? Porque tú no sabes. Tú no sabes realmente qué es lo que está pasando. Tú no duermes ahí, tú no escuchas sus conversaciones, tú no sabes. Hoy en día el Facebook es una cara, ¿verdad? Y realmente está pasando otra situación. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, no sé. Lo que sí sé es que Dios nos llama a tener gozo, porque es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que nos llama. Y lo que yo debo buscar es en mi matrimonio el fruto del Espíritu. Pues son todas las preguntas hasta ahorita, doctor. Y entonces me va a dar chance de ir a ver el juego. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a orar y como quiera, si tuviera alguna otra pregunta, pues apúntela y lo platicamos. Pero mire, creo que todo esto son aspectos prácticos y por eso también creo que no hay tantas preguntas, ¿verdad? Pero si tiene alguna otra pregunta, pues ya lo puede hacer en la próxima reunión o de manera personal, ¿verdad? Llegó otra. Bueno. Va a ser Tigre el que está preguntando, no quiere que vaya a ver el juego. Seguramente. Saludos a los tigres. Dijo ahorita el pastor que si uno de los dos en la pareja no se somete, tú sí hazlo. Entonces, si no logras ver que tu pareja va hacia Dios, se le debe de poner un plazo, hablar con él. Yo sé que el tiempo es de Dios, pero también sé que siempre debemos estar a cuentas. Bueno, obviamente que tiene que haber esta parte no de poner plazo, ¿verdad? Porque lo que bien tú mismo estás contestando
o tú misma estás contestando en la pregunta. El tiempo es de Dios. Pero obviamente que sí tiene que haber un diálogo de decir, mira, si seguimos así esto no va a funcionar. O sea, estamos viviendo un divorcio. ¿Por qué? Porque tú traes tu manera de pensar y yo estoy tratando de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Y la bendición viene por obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, pues es importante. Si no cambias esto cada vez va a ser peor, ¿sí? Y entonces va a llegar el punto donde si no se arregla, pues eso definitivamente va a terminar en un divorcio formalizado, ¿verdad? El tiempo, no, pues yo no te puedo decir el tiempo, ¿verdad? Porque ese no me corresponde a mí, ¿verdad? Pero pues al final del día sí tiene que haber una rendición de cuentas, porque aparte es bíblica. En Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego habla de que la mujer esté sujeta a su marido. Pero el versículo 21 generalmente nos brincamos, pero es someternos unos a otros. Estamos rindiéndonos cuentas, yo a mi esposa y mi esposa a mí, ¿verdad? Bueno, espero que se haya contestado la pregunta. Sí, ahora sí son todas. Bueno, pues entonces vamos a orar y seguimos. Dimos una buena avanzada hoy. Ahí vamos. Vamos a orar, Padre. Llegamos al trono de tu gracia, agradecidos contigo por esta bendición tan grande de poder seguir avanzando, conociéndote, Señor, para hacerte conocido. A lo mejor mi matrimonio ahorita no está pasando por ninguna situación difícil, pero a lo mejor tengo gente cercana que sí. Y toda esta capacitación que yo estoy teniendo, pues tú dices en tu palabra que debemos de ayudar a otros, de amar a nuestro prójimo. Y la manera de hacerlo es exponerle toda esta enseñanza, ayudarlo conforme y de acuerdo a la Biblia, no aconsejándolo con principios carnales, Señor, no, sino con el consejo correcto, con el justo juicio que es tu palabra. Entonces, ayúdanos para ayudar también a otros. Gracias por el equipo que hace posible esta conexión, que están atrás, que siempre están pendientes. Señor, bendícelos grandemente a ellos, a nosotros y a todos los que estamos escuchando. Bendice nuestros matrimonios y que podamos ser ese ejemplo de Cristo y la iglesia. Que seamos testimonio a la gente que nos rodea. Quédate con nosotros, danos una buena noche de descanso. Te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, gracias. Gracias por conectarse, gracias por seguir. Estamos en la recta final. Ha sido largo el proceso, pero aquí estamos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, a la misma hora y por esta misma plataforma de Zoom. Que Dios les bendiga.